Muy buenas a todos, Mi nombre es Eduardo Kaufman. el mío es Álvaro Berbel y venimos a presentaros una actividad. Sí, bueno, la actividad son conversaciones que tenemos Álvaro y yo generalmente para hablar de magia y a veces salen cosas tan interesantes que me gustaría compartirlo con todos vosotros con la idea de que se genere una dinámica en la que también os podéis escribir, podéis postear vuestras preguntas, cosas o comentarios incluso. Y bueno, puede ser un poco la idea de esto, ¿no? Has dicho una cosa importante, es que generalmente salen cosas interesantes. Eso Sí. quiere decir que lo mismo lo de hoy no. Sí, el 80% de la conversación siempre es basura, pero esperemos que hoy no sea una de esas, ¿verdad? Y vamos a intentar que cada conversación que grabemos dé pie a una conversación nueva. Entonces la conversación de hoy viene a referencia a la conversación anterior que tuvimos, que no está grabada, que la tuvimos dando un paseo por el paseo de un río aquí hablando, y la conversación iba sobre el show y derivó a la experiencia. O sea, Claro, la experiencia a la hora de hacer magia, independientemente sea en sesión, como si es cuando te encuentras con una persona, como si es algo más de cóctel. La idea es un poco la experiencia que se lleva la gente a la hora de magia, más allá del hecho de que vean un truco o un juego, ¿no? Sino lo que rodea un poco a todo eso, ¿no? Y que bueno, que todos son reflexiones y opiniones, que no hay verdades universales, salvo la que él cuente, que bueno, que, que la impone. No. Entonces, bueno, teníamos varios temas y uno de los que más me interesa y que me gustaría preguntarte, porque Claro. yo creo que es interesante, los dos trabajamos muchas cosas juntos, tanto ideas independientes que luego confluyen, como cosas que intentamos trabajar en conjunto, que luego pues, se separan y llevan vías paralelas, pero independientes. ¿De qué manera afrontas tú el decir, bueno, pues tengo una actuación, me gustaría hacer tal cosa de magia? Es decir, ¿tienes varios juegos y añades para completar un número de tiempo? ¿O tienes una idea de decir, jolín, me gustaría hablar de tal tema? ¿Cómo afrontas tú una actuación de magia? Primero yo creo que el contexto donde se vaya a hacer la actuación, ¿no? Si es una sala, si va a ser un público familiar en la que yo me voy a encontrar a gusto, familiar en el sentido de que les conozco, son amigos de amigos, entonces me permite más el saber que si me puedo explayar les va a resultar interesante o no les va a aburrir, que no tengo que ir a machete como puede ser cuando haces comuniones. Entonces, dependiendo de lo que sea, pues sí que un poco el repertorio que me gusta hacer, cosas que ya llevo haciendo, cosas que me gustaría probar y claro, eso cuando yo me siento a gusto, ¿no? Tipo, pues, salitas pequeñas, cafés teatro o así. Y sobre todo también, para mí, a mí lo que me condiciona a nivel personal es el dinero que te paguen. O sea, si es pagado y además es un presupuesto alto, intento que se lleven lo mejor posible, ¿no? Si el presupuesto no es tan alto, obviamente intento que se lleven lo mejor posible, pero también quiero disfrutar yo de lo que hago. Entonces intento hacer una balanza de todo eso, ¿no? O sea, comodidad, ¿no? Porque... Claro, resumirlo sería un poco en practicidad, que la magia sea buena y que luego a mí me permite expresarme personalmente. Yo siento que en comuniones no me puedo expresar personalmente, entonces pues sé que tengo que cumplir con unas necesidades y unas expectativas y entonces pues llevo más cosas más prácticas, que vayan más directas, que entretengan, que tal. En algo que me permita a mí expresarme más personalmente, pues quizá es más lento el ritmo o quizá intento probar cosas que parece que medio que y me llevo ahí una serie de conclusiones, ¿no? Y entonces, dependiendo un poco en qué consista la actuación, pues lo enfoco de una manera u otra, ¿no? Y para mí esas tres cosas son importantes, ¿no? La practicidad, el que me permita a mí expresarme a mí personalmente y un poco las expectativas con las que creo que viene el público a verme. Vale. Y por ejemplo, en el tema de la practicidad, ¿tú sientes que tiene que haber un equilibrio entre la disposición del sitio? Porque yo, por ejemplo, te cuento en mi caso personal, si sé que voy a actuar en contexto de magia de cerca, tengo que saber también, bueno, pues qué cosas puedo hacer, qué no cosas puedo hacer, si voy solo con una baraja y unas monedas o llevo algo más, la parte interna, la parte externa y sobre todo
si puedo seguir un guión porque la gente va solo a ver magia, o si estoy en un bar, eso tú Claro. cómo lo mides. Pues mira, yo al principio, a mí me gusta mucho que me gusta a mí a nivel personal que los juegos lleven mandanga. O sea, y cuanto más mandanga, más me divierto yo al hacerlo. El problema es que me pasan muchos años llevando una baraja en el bolsillo y sin encontrarme el contexto para poder hacer ese juego, por llevar tanta mandanga. Al final nunca lo hago. Además solo podrías hacer ese juego. Claro, efectivamente. Entonces, la idea con la que estoy haciendo ahora a menudo es hacer un pequeño equilibrio de decir, bueno, pues tengo que llevar 2 cartas extra que necesito para no sé qué. Y que eso lo permita añadir y quitar de la baraja. También pienso que irme a lo contrario, al purismo puro, valga la redundancia, tampoco me resultaría divertido ni agradable, porque pienso que ese efecto en concreto que quiero hacer pudiera quedar más limpio si utilizo otra cosa o otro método. Claro, que a fin de cuentas también te limita, ¿no? Claro, y entonces intento buscar ese equilibrio que a mí me parezca sano y oportuno, al que igual yo puedo llegar con las habilidades que tengo, con las capacidades que tengo para hacer esa balanza, ¿no? Yo creo que un poco eso, porque la frustración de llevar muchas veces algo preparado y decir, es que aquí no lo puedo hacer porque no tengo un tapete, o porque estoy en esta disposición, o porque muchas veces la mayoría de la magia que yo hago es en un contexto pues, como el que estamos, de bar, de charleta, de que surge la oportunidad, y entonces claro, pues muchas veces no llevas todo el material que te gustaría hacer. Entonces buscar un poco ese equilibrio y yo creo que ser consciente de la realidad en la que estás, en la que la mayoría de las veces que tú puedes hacer magia, darte cuenta de cuál es el contexto y adaptarlo a él. Si lo adaptas a él, eso lo puedes incluso llevar a otros contextos, porque yo sé que si yo puedo hacer un juego así, como estamos ahora, yo lo puedo hacer en sesión también. Claro. Si no necesito mesa, me da igual qué mesa haya o que no, porque no necesito, ¿no? Entonces, un poco eso, ese equilibrio. Estupendo. ¿Qué más? No, cuéntame por ejemplo, tú cómo piensas en ese aspecto. Yo creo que yo hablo mucho del contexto porque creo que es muy importante. Para mí no es lo mismo estar en una sala, ¿no? Donde la gente va a verte, que estés con unos colegas y que te diga, oye, que es mago, podéis hacer algo de magia y tal. Yo creo que es totalmente distinto. De hecho, lo ideal sería que bueno, de todos los juegos que sabemos un montón de juegos, lo que pasa es que siempre hacemos los 3 de siempre, ¿no? Porque son con los que nos sentimos cómodos, que supiésemos crear pequeñas secuencias, ya no tanto secuencias de juegos, sino secuencias a la hora de crear sensaciones, ¿no? Que la gente se lleve una experiencia, para que cuando sea de sesión pues hagas esto, cuando sea en comunión hagas esto, y cuando te pille de improviso pues hagas esto, ¿no? Claro. Entonces, que muchas veces tiramos de la técnica fácil, del recurso de, mira, pues coge una carta, no es algo así, se transforma, ¿no? Y es muy sencillo, pero lo bonito sería que, bueno, que eso en sí transmitiese una experiencia al espectador y, como dicen mucho aquí los ingleses, ¿no? Que le hagas el día al espectador, ¿no? Que el espectador se lleve algo ya no solo de lo que hablar, sino algo de lo que plantearse, ¿no? Si una canción puede ser la banda sonora de tu vida, ¿por qué no un juego de magia puede ser el revivir algo que tú de pequeño, ¿no? Este ejemplo lo hemos puesto mucho cuando hemos hablado, ¿no? Tú decías, te sentabas el día antes de un examen y tirabas a la papelera, ¿no? Una pelota. Si acepto, apruebo, si no apruebo, ¿no? Sí, sí. Pues algo así, ¿no? Esa experiencia era imposible sabiendo que no has estudiado, que puedes, ¿no? Que puedes aprobar. Sí, yo, por ejemplo, eso que dices de crear pequeñas secuencias, bien sea de efectos, ¿no? Como de método también, ¿no? Me parece interesante y es lo que últimamente estoy trabajando, precisamente porque me he dado cuenta de cuál es mi contexto, entonces intento trabajar sobre él. Y por ejemplo, en una rutina de selección de cartas, de 4 cartas, lo hago de una manera. Tengo dos partes, ¿no? O sea, dos versiones en cuanto a método. Una es muy limpia, en la que se eligen 4 cartas y los espectadores acaban mezclando la baraja y a partir de ahí, en cuanto les recibo la baraja, voy encontrando las cartas. O la otra, en la que no es tan limpia, pero
no me requiere mandanga, sino que con cualquier baraja puedo llegar a hacer eso, ¿no? Entonces es ese equilibrio para decir, joder, es que yo quiero hacer esto, quiero hacer este juego, no puedo, necesito tal, bueno, saber y ser consciente muchas veces de eso, porque también es lo que, como has dicho, pasa, te pilla de improviso y te hace un juego, haces una tontería en que se cambia una carta por otra, ni piensas en cómo das la carta, ni cuál es el gesto, ni qué no, y tú cuando terminas de hacer eso te sientes mal, porque dices, yo, ¿para qué leo? Claro, ¿para qué leo? ¿Para qué ensayo esto? ¿Para qué tal? Para luego acabar haciendo la misma mierda. Entonces dices, no, cuando me pidan un juego, el primero que me tiene que salir es este. Y en tu casa tienes que pensar por qué das a elegir la carta, por ejemplo, así, o por qué la das así, o por qué, y cuál es el procedimiento que vas a hacer para tener esa carta controlada, y saber que vas a hacer eso. Y luego cómo lo vas a revelar. Entonces yo creo que es muy importante llevar eso, porque una vez que tú lo has trabajado, primero te vas a sentir seguro contigo mismo, vas a disfrutar de lo que estás haciendo y no te vas a sentir mal por ello, porque digas, joder, es que yo para qué ensayo, para qué trabajo, para luego acabar haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Que yo creo que nos pasa mucho a todos, ¿no? Hay una cosa que hemos hablado tú y yo muchísimo, que yo soy defensor de eso, claro, que quiera cogerlo que lo coge, que no, pero nosotros, nuestra disciplina es la magia. O sea, de verdad que nos tenemos que nutrir, si vamos a un teatro nos tenemos que nutrir, pues a lo mejor del teatro, de cómo están las luces, cómo transmitir una experiencia, la estética, la distribución, pero nuestra disciplina, o sea, nuestra preocupación principal es en la magia, porque por eso somos magos. Entonces, si le metes humor o cualquier cosa, eso suma. Entonces yo hago siempre una reflexión, y yo creo que la elección del método, de la parte secreta, define un poco el criterio que tenemos nosotros dentro de esa disciplina, y la manera de presentarlo yo creo que define un poco nuestra personalidad a la hora de compartir la experiencia. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque, jolín, hay muchas maneras de elegir las cartas, ¿no? Pero dependiendo, ¿no? Yo creo que era Elder, ¿no?, el que comentaba en una de las conferencias que para salón, para llegar mejor al público sin la necesidad de tener que dar a elegir cartas de esta manera, mostraba más libertad muchas veces que hacer así, porque si te acercas al público, por ejemplo, no sé si era él, yo creo que sí era él, si te acercas al público a dar unas cartas a elegir así, te podrás acercar a la primera o segunda fila, el de detrás ya no ve porque tienes que bajar la mano. Ese tipo de detalles, sí, es un mundo, vamos. Por ejemplo, eso que dices, ¿no? El típico contexto de que vas con un amigo, te presenta y dice, haz un juego, y dices tú, mira, paso así carta y me dices alto. Seguramente un gran mayor porcentaje de personas es la primera vez que ve magia cuando un mago le hace magia de cerca, ¿no? Pues quizá este procedimiento para elegir una carta o para ver una carta no sea el mejor. Quizá, al menos de primeras. Claro, una vez que ya lo habitúas, sí. Quizá lo mejor es decirle, oye, coge una carta. Entonces tienes que pensar que si le vas a dar a elegir una carta de esta manera, pues tiene que ser un juego que te permita llegar a hacer esto, ¿no? Porque si es esto, dime alto. En este contexto tal como estamos tú y yo, quizá tampoco pega del todo, ¿no? Como dices tú, esto de salón, pues pega mucho más porque estás, sobre todo si vas a sacar al espectador, o que sea algo en no sé, ¿cómo sería? En grada o como... Efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de detalles pequeños, que es cómo dar a elegir una carta, ya le estás condicionando al espectador sobre lo que va a vivir, ¿no? Y a colación también de cómo hacer que el espectador viva la magia o que sienta la magia y que nosotros estemos a gusto haciéndola, también me parece importante en este tipo de contextos de aquí te pillo, aquí te mato, el hecho de crear un marco al principio, ¿no? Porque muchas veces estás haciendo un juego, al tío le entra una llamada y se parte todo el rollo porque es un contexto casual en la que no tiene por qué apagar el teléfono cuando está en un teatro, y también eso a nosotros nos molesta de alguna manera, ¿no? Entonces quizá lo que hay que decir es cuando oye, hazle un juego a este no sé qué y estás en la calle sin nada, bueno, pararte, pero llevarlo pensado de casa, porque si no, no te sale, creo yo, ¿no? Y decir, mira, esto va a durar 2 minutos. Y ya de alguna manera el tío sabe, vale, van a ser 2 minutos, minuto arriba, minuto abajo, que no va a ser, oye, ¿cuándo termina o cuándo no, no? Y ya le estás creando que durante 2 minutos te va a prestar atención, ¿no? Porque también pasa que a veces los juegos tienen segunda parte
¿no? Un Efectivamente. kicker final ahí que no te lo esperas y el tío se lo pierde porque dice, hostia, qué bueno es tu amigo, y tú ya dices, esto ya no lo hago porque no entra, ¿no? Bueno, hay una cosa importante, el no. Es decir, saber decir que no. Por ejemplo, yo hacía, a día de hoy lo hago menos, pero para hace tiempo lo hacía, eso de decir, esta semana es la semana de tal juego. Entonces, si me piden que haga algo de magia, yo hago magia porque me gusta. Entonces, es verdad que si estoy en una cafetería con colegas que no son magos, pues me gusta hablar de otros temas. Ahora, si me piden hacer magia, es estar en una situación entre sí, pero no, me gusta hacer magia, pero tampoco quiero ser como el mono de feria, quiero... Porque al final lo que queda es la persona, ¿no? En las relaciones humanas está la persona y tú no eres un mago, tú eres un ser humano como cualquier otro, ¿no? Entonces, si decides hacer magia, que ese juego de la semana que hayas decidido, que es el que hagas. Entonces, ese marco de decir, dura 3 minutos, ¿no? Podemos decir, mira, esto dura 3 minutos, o... Creo que también tienes algo interno, no solo externo, sino decir, con este juego, ¿qué quiero? Pues quiero que sea algo emotivo, quiero que sea algo súper imposible, quiero que sea algo que lo cuenten en cualquier cosa, ¿no? Pero tener claro cuáles son nuestros objetivos. Y si estamos en un bar de copas, hay música de fondo, pachón, pachón, y hay poca luz, saber decir que no, de una manera educada, de una manera tal. Claro. Entonces, bueno, mira, si queréis luego, cuando salgamos de aquí, que vamos a estar más cómodos, claro. Y al rato pues eso se diluye, se olvida, claro. Y... Sí, incluso lo que has dicho, ¿no? Si vas pensado de casa y sabes que vas a estar en un ambiente más discotequero, de pub, que apenas hay visibilidad, que encima la mesa va a estar peringosa, dices, pues le meto algo que sea un papel flash, algo que sea súper llamativo, una producción de una moneda con papel flash, se acaba toda la historia y ya está, y no haces más, ¿no? Entonces, eso es sí. Pero yo pienso también, es importante saber decir que no, pero creo que también hay que buscar esa balanza en la que no caer quizá en el no. Claro, O sea, yo soy el primero que le gusta hacer magia, claro. Pero que si no vas... Claro, sí. Al igual que si uno es músico no le vas a decir, oye, cántame una canción aquí ahora mismo, ¿no? Efectivamente. Pero como la magia creo que es más fácil hacerla, porque con una baraja o una moneda puedes siempre hacer un detalle, tener esa balanza de decir, bueno, con una moneda puedo hacer una rutina de una moneda, de aparición en aparición y tal, y se acaba y llevarlo programado, ¿no? Claro. Saber que si esto lo puedes hacer. Y... Yo creo que en ese sentido también hay que ser inteligente, ¿no? Porque nosotros somos magos y parece que somos magos 24 horas. Y en el fondo, la magia más potente es la que surge, no la que tú... Sí. Bueno, yo creo que además incluso es la que tú provocas, es la importante, ¿no? Porque, a ver, lo que decían en el LEMS, ¿no? Que si vas por la calle, uno tiene hambre, ¿no? Y hace aparecer un bocadillo, eso tiene más fuerza que si tú le dices, coge una carta y te la encuentro, ¿no? Claro. Porque hay una necesidad. Entonces, si tú, por ejemplo, sabes los planes que vas a tener una noche, esa semana llevas preparado un juego, y tú sabes que no llevas nada para la discoteca, por ejemplo, ¿no? Pero sabes que antes o después va a surgir, pues si te piden en la discoteca, no, mira, no sé, o simplemente provocas para que antes de la discoteca puedas hacer el juego de magia, sabes que te lo van a pedir luego. Claro. Entonces queda ahí el cupo igual... Para mí la balanza primordial es la balanza entre... O sea, para mí lo primordial es estar a gusto cuando hago magia. Claro, evidentemente. Y segundo, es que si me lo piden, saber que lo que hago no me va a defraudar a mí mismo, porque por mucho que a ellos les guste el cambio, cómo ha cambiado la carta, yo no me siento satisfecho, porque igual piensan o dicen, hostia, qué hábil ha sido, aunque no haya muestras de habilidad, o piensan cosas que yo no quiero que se lleven. Y eso no me va a hacer sentir a gusto, eso en cuanto a tema externo. En cuanto a tema interno de método, digo, ¿para qué ensayo esto? Para que luego recurrir a lo fácil, al doble corte, o que... doble corte o otra cosa, ¿sabes? Pero yo creo que no nos vamos satisfechos porque quizás nos hemos dado cuenta de qué cosas se lleva el espectador a casa, porque si se llevan qué bueno es el mago, o sea, ahí está un poco el debate, ¿no? Lo hemos hablado una vez, que en música se dice... ¿Qué es más importante? ¿Que permanezca el artista o que permanezca la canción, no? Pues los grandes dicen que es mejor que perdure la canción, ¿no? Sabina, por ejemplo, pone el ejemplo de muchísimas temas, rancheras y boleros que en México nadie sabe de quién son, el autor, y eso perdura y perdura, igual que muchas
mucha letrilla de bulería, de soleares, de fandango, que nadie sabe de qué son, pero ahí perduran. Entonces yo creo que eso es importante, buscar el equilibrio entre una cosa y otra, porque... Sí, lo que por ejemplo lo hemos comentado antes, ¿no? Entre la obra y la persona. Obviamente para mí van unidas, ¿no? Pero si algo tiene que prevalecer, para mí es la obra, porque sí. Joder, un artista que pinta un cuadro, pues para mí es más importante que la gente pueda ver eso que se le ha ocurrido a esa persona, más que quién es la persona que ha pintado el cuadro, ¿no? La Mona Lisa de Dalí. Claro, otra cosa es que tú cuando veas la obra de arte, ya sea popular o no, digas, hostia, ¿y este notas quién era? Pues me voy a interesar quién es y profundices en él. Y eso creo que pasa también con la magia, es decir, yo creo que el espectador sí tiene que llevar una buena experiencia de lo que ve, pero también tiene que decir, bueno, y tiene que contarlo y digo, ojo, vi un mago, es la hostia el mago. Bueno, ¿qué hizo? Pues no sé, pero me lo pasé muy bien. Pues entonces igual no está en la hostia, porque si no te acuerdas de lo que ha hecho, efectivamente. ¿no? Entonces, creo que es importante saber o intentar hacer que el espectador se lleve por lo menos al menos un efecto de lo que vea, y además ese efecto va a hacer que si es bueno y él lo recuerda y se lleva una buena experiencia, vaya tu nombre pegado a lo que ha visto. Claro, eso es un poco lo que se ve mucho cuando estás en un show de magia, ¿no? Al menos una cosa se tiene que llevar, o sea, no puede ser que tú vayas a un show de magia, que el mago vuele y que no sea lo más recordado, ¿no? O sea, tiene que ser muy, muy, muy bestial otra cosa que haya hecho para que no recuerde que el mago ha volado, porque has estado... Por ejemplo, el vuelo de Copperfield, ¿no? Es una maravilla estructural con las historias también. Copperfield tiene la suerte, que el tío es un currante, tiene asesores y tal, ¿no? Pero... Ha sido suerte. No, pero quiero decir que cuando vas a ver a Copperfield realmente son los espectadores que tienen suerte, ¿no? Pero que tiene esa virtud de estructurar los números con vídeos o con historias de tal manera que está muy, muy bien presentado. Y para el espectador es toda una experiencia ir a ver a Copperfield. Eso. O sea, más allá porque el nombre ya de por sí hace que a todo el mundo ya se le abran los ojos. Cuando vas a ver a Copperfield tienes expectativas yo creo que muy altas y no defrauda. No. Pues yo no lo he visto, pero todo el mundo me habla de un marciano que aparece ahí, que se mueve solo, que no hay Dios ni saber cómo lo hace. La aparición lo vives como tal y encima el marciano lo guardan en una caja, un espectador lo tiene, desaparece y de repente aparece en otro sitio y sube con una nave espacial. O sea, me han contado una película que igual yo incluso lo estoy engrandeciendo y el tío lo vive con una experiencia. Y dices, que parece cacho, aparece un extraterrestre, macho. Mire un poco igual de esa dinámica que tenía Doug Jennings, ¿no? en los shows, que también Doug Jennings fue muy revolucionario en su momento, pero que monta como sketches, ¿no? Y claro, de cada sketch te cuenta una historia y a lo mejor es una estructura un poco brechtiana que se llama, ¿no? Como de mosaico, ¿no? Que tienes cosas de aquí y de allá. Y busca tocar un poco la vida del espectador, ¿no? Mira, me parece bien que llegues justo a este punto, porque si quieres, para que la dinámica que estamos creando con estos vídeos no se haga muy larga, podemos dejar en este punto el tema de los sketches y cómo estructurar el show, para que el siguiente vídeo vaya efectivamente eso. ¿Te Perfecto. Pues lo dejamos ahí. Venga. Y esto todavía no sabemos dónde lo vamos a postear, pero sea donde sea, pues dejar comentarios, eso es, escribir y para que esto se siga fomentando. Claro, y con esto... ¿Y un bizcocho? ¿Hasta cuándo? Hasta mañana a las 8. Hasta pronto.